El encargado de la Oficina de Probidad del Ministerio de Salud explicó que la defraudación supera los 11 millones desviados a reparaciones fantasma. La estructura estaba conformada por 7 trabajadores del hospital que operó en el año 2022 y 2023 en la ruta de adjudicaciones de proyectos. La unidad ejecutora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contrató a 2 empresas que sobrevaloraban el servicio mediante 15 compras de baja cuantía, valoradas en 433.700 quetzales y 129 procesos de compra directa por oferta electrónica por un monto de 11.834.850. Realizaron el fraccionamiento de 134 obras. La misma unidad ejecutora le solicitó varias adquisiciones con el propósito de evadir cotizaciones y licitaciones públicas. En realidad fueron 4 delitos los que incluimos, que están en la presentación. Las personas que se mencionaron son las que ocupaban los cargos públicos en ese entonces y son los que intervienen en la ruta de la adjudicación, desde la persona que hace el requerimiento ficticio. Eso pasa por presupuesto, finanzas y llega hasta la máxima autoridad. Todos ellos tuvieron alguna intervención y entonces obviamente tienen que ser incluidos en la denuncia. Reitero, sin violentar por supuesto la presunción de inocencia, sino sencillamente porque la ley establece como obligación la especificación de toda la información con que se cuente y como ellos aparecen en los documentos, pues obviamente no tenemos más que cumplir la ley y hacer el señalamiento a través de la denuncia que ya se formuló. Informaron que mantienen una investigación abierta mediante el mismo procedimiento en el Hospital de Santa Bárbara en Morales y Zabal. Aseguraron que en esa época el hospital no contaba con presupuesto propio, entonces dependía financieramente del Hospital General San Juan de Dios. El director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, señaló que son 162 denuncias las que han interpuesto el organismo ejecutivo ante el Ministerio Público, de las cuales 35 son de la cartera de salud. El Estado tiene que conocer sus proveedores, es necesario conocer los beneficiarios finales. Entonces es una acción realmente interinstitucional a lo interno. Ahora, a lo externo, efectivamente, algunas de las entidades del organismo ejecutivo nos han informado que además de las auditorías y revisiones internas, también han solicitado la realización de auditorías externas por parte de la Contraloría General de Cuentas. Las autoridades explicaron que el nuevo caso de corrupción dentro del Hospital San Juan de Dios también podría vincularse con otras investigaciones en centros asistenciales que hasta el momento contabiliza 21.108.897.24 quetzales, que está dentro del caso de defraudación tributaria denominado B410. Una situación bastante preocupante que continúa siendo investigado por parte de las autoridades correspondientes. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social denunció entonces este grave caso de corrupción y fraude en el Hospital General San Juan de Dios, que involucra el desvío de más de 11 millones de quetzales. Según el encargado de la Oficina de Probidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la defraudación fue ejecutada a través de reparaciones fantasma, en la que una estructura conformada por 7 trabajadores del hospital operó durante el periodo 2022-2023 para desviar fondos mediante proyectos de adjudicación fraudulentos. Este caso de corrupción no solo afecta al Hospital General San Juan de Dios, sino también ha encendido alarmas sobre posibles irregularidades en otros centros asistenciales, incluyendo una investigación abierta en el Hospital de Santa Bárbara, Morales y Zabal. Las autoridades han señalado que en la época en la que se cometió el fraude, el Hospital General San Juan de Dios no contaba con presupuesto propio, lo que lo hacía depender financieramente de la Administración Central del Ministerio de Salud, una situación que hasta cierto punto facilitó las irregularidades. Pero, Fernando, estamos hablando de estas reparaciones fantasmas que ascienden a más de 11 millones de quetzales. Estas estaban adjudicadas aparentemente a 134 proyectos que no se llevaron a cabo, especialmente en el área de maternidad y también en la morgue. Por cada área aproximadamente se iban a estar pagando 90,000 quetzales. Sabemos que al momento de adjudicar algún proceso, obviamente tiene que haber un equipo de evaluación, se tiene que tener un seguimiento y demás, y al momento de la localización de este ilícito realmente resulta bastante preocupante. Volvemos a caer con el tema del caso de defraudación B410. ¿Qué significa esto? Que los tentáculos de este caso realmente abarcan, no sé, hasta ahorita pues estamos conociendo esto del Ministerio de Salud, pero la lógica te dice que estos grupos se crean en función de llegar a todas y cada una de las instituciones que se lo permitan.
Si hablamos de ministerios, 14 en total. Hablamos de secretarías presidenciales, 15 en total. Las entidades autónomas, las descentralizadas y todas con su presupuesto en función de lo que necesitan ejecutar. Pero, ¿qué hacemos realmente en Guatemala para lograr de alguna forma superar ese concepto que nos tiene en este agujero de pobreza y se llama corrupción? Y la corrupción realmente pareciera que tiene una y mil formas de poder presentarse ante la administración del gobierno en general. Cuando hablo de gobierno, hablo de elemento, incluye los 3 poderes del Estado. ¿Cómo podemos realmente como guatemaltecos tener un producto final, una construcción de una vivienda? Vas a tener un hospital, una escuela, vas a tener oficinas gubernamentales, qué sé yo. Vas a tener una carretera, vas a tener compra de medicamentos, vas a tener, pues, compra de fertilizantes, lo que sea. ¿Y cómo podemos ya como pueblo estar con la tranquilidad y serenidad que realmente no hay grupos que son expertos en la ley de contrataciones del Estado? Eso es un hecho. Se la saben de todas. Y la fabricación de empresas de cartón realmente pareciera que es, pero como maquila. La sacan a diestra y siniestra y lamentablemente con todas las autorizaciones por parte, en este caso, del Ministerio de Finanzas, obtienen su REGAE, obtienen su proceso de facturación en la SAT y se dedican ¿a qué? A saquear el dinero del erario público, el dinero que con tanto esfuerzo pagas tú con tus impuestos, pago yo con mis impuestos, pero el grande de los problemas es que ese dinero que pagamos todos, yo de verdad te digo una cosa, no lo veo retribuido en nada innovador, en nada nuevo. Veo que realmente, si hago un análisis de por lo menos 2 décadas para acá, ¿dónde está ese dinero que yo he pagado para poder decir tantas escuelas, tantos hospitales nacionales nuevos, tantos kilómetros de carretera que realmente mis respetos, en vez de tener este ancho de asfalto, tienen el doble? Es increíble, saben que ahí pasa demasiado camión, demasiado tráiler, entonces le pusieron doble de capa y yo como ciudadano pues me siento satisfecho por lo que está haciendo el gobierno de turno que sea. Pero no, lo que yo me entero a través de TN23 y el análisis en A la Medida es que estos grupos realmente siguen haciendo de las suyas y tienen repartida gente a diestra y siniestra para poder hacer estos saqueos. Lamentable, definitivamente que sí, amigo y amiga televidente. Lo que llama mucho la atención y lo que se ha mostrado por parte de la población, el malestar, obviamente, es que no se ejecutaron estos 134 proyectos que estaban planificados. Lo que tú mencionabas del tema de los impuestos, que al final de cuentas somos nosotros, la ciudadanía, quienes pagamos estos impuestos. Y cuántas veces no hemos escuchado, platicado con la familia, con amigos, visto comentarios en redes sociales de que es que en ese país se paga hasta un 40% de impuestos, pero tienen educación gratuita de calidad, de igual forma servicios de salud. Entonces están jugando también con la salud de la población, hablando por ejemplo del área de maternidad. Según lo que se comentaba por parte de las autoridades, son 135 denuncias y justo lo que tú mencionabas, estas empresas fantasma, porque al momento de realizar la verificación indican que hay 12 empresas que están involucradas en este caso que tú ya mencionabas, y una de ellas tiene una dirección inexistente. Entonces, ¿cómo es que en este proceso se logra, por así decir, adjudicar este proyecto, avanzar, si ni siquiera se logra verificar, por ejemplo, en dónde se encuentran físicamente, si no están haciendo alguna subcontratación y demás? Son distintas aristas que se tienen que observar desde el principio antes de entregarles un proyecto. Y el grande de los inconvenientes es que te pones a analizar qué se hubiera podido obtener si ese dinero realmente se convierte en la construcción de la infraestructura que se iba a tener, en la contratación de servicios de primera calidad, en la compra de medicamentos ya no genéricos, sino realmente los de marca, y bueno, tantas cosas que realmente el guatemalteco y la guatemalteca se merece, nos merecemos. Pero el grande de los inconvenientes es que cuando tú ves esta necesidad de generar proyectos de inversión, te das cuenta que
es casi un imposible, de una asignación presupuestaria, un 80%, de verdad, un 80% se va en el mecanismo de empezar a hacer que funcione, y súmale lo que lamentablemente se fuga de capital en este tipo de acciones, que son acciones delictivas, y te quedará un 20% para decir, bueno, empecemos a construir, y es lo que hemos tenido. Hospitales con un 90% del presupuesto pagado, y vas y es un 15% de lo que construyeron. Escuelas, la misma historia. Entonces, estamos teniendo un problema serio en materia de la verificación de la calidad del gasto público, y definitivamente ese gasto público es dinero que nos pertenece al pueblo. Así que ojalá que esto realmente pudiera cambiar en algún momento. Quisiéramos que cambiara, pero es una situación bastante complicada. En este caso ocurrió entre el 2021, 2022 y hemos visto también, Fernando, que si bien no se ejecutaron estos proyectos, son necesidades que aún quedan pendientes, claro, y que ahora pues el gobierno tendrá que asumir, pero obviamente estamos hablando de otra, ni siquiera inversión, porque realmente esto fue una pérdida, fue un gasto, la pérdida de 11 millones de quetzales. Ahora se tiene que hacer la inversión precisamente para brindarle un mejor servicio de salud, pero finalmente, para ir aterrizando, ahora las autoridades tienen que sentar un precedente también en cuanto a la sanción que se le tiene que aplicar a quienes estén involucrados en este tema para pues desincentivar este tipo de acciones. Totalmente. Veremos a qué punto llegan las investigaciones y naturalmente estaremos analizándolo acá en A la Media. Mientras tanto, es momento de hacer una pausa. Enseguida regresamos con más noticias.